Atención, última hora. Lo que os vengo a contar hoy es, sencillamente, desgarrador. La brutal pelea que vivimos ayer en directo entre Terelu Campos y José María Almoguera no fue un simple rifirrafe televisivo, no. Fue una auténtica carnicería emocional, una catástrofe familiar en la que los propios colaboradores del programa tuvieron que intervenir para evitar que todo se fuera de las manos. Y cuando en un plató ya no basta con hablar y hay que separar físicamente a dos familiares que se están desangrando en público, es porque algo, amigos míos, se ha roto de verdad, de una manera irreversible. Aquí, en Teras de Salseo, no nos callamos nada y os vamos a desmenuzar cada frase, cada mirada de dolor, cada gesto de frustración que nos llevó a este punto sin retorno, a este abismo familiar. Es que es la pura verdad, el ambiente se podía cortar con un cuchillo, la tensión era palpable, la furia contenida flotaba en el aire de ese plató. Estas cosas no surgen de la nada, ya lo sabéis bien, los que me seguís cada día. No, esta no es una discusión puntual que se resuelve con un abrazo y un café. Aquí hay mochilas cargadas hasta los topes de resentimiento, frases antiguas que nunca se olvidaron, reproches que se han ido acumulando con el tiempo, como una gota malaya que horada la roca, hasta que ya no pudieron contenerse más. Han sido semanas, incluso meses, de silencios incómodos, de miradas que decían mucho más que 1000 palabras, de heridas supurando en secreto, esperando el momento exacto para estallar. Y explotó. Vaya si explotó, como una bomba de relojería que llevábamos mucho tiempo viendo la cuenta atrás. Lo más impactante, de verdad, lo que nos dejó a todos boquiabiertos, es que ninguno de los dos dio un paso atrás. Ni un milímetro. José María Almoguera habló claro, con una frustración y un cansancio que se le salían por los poros, que se notaban en cada sílaba. Terelu, por su parte, respondió sin filtros, con esa vehemencia que la caracteriza cuando siente que atacan a los suyos, y el ambiente, os lo aseguro, se volvió absolutamente irrespirable, sofocante. Fue un auténtico terremoto emocional que hizo temblar los cimientos de una de las familias más mediáticas y escrutadas de nuestro país. Y nosotros, vosotros y yo, fuimos testigos directos de cómo la familia Campos, esa matriarca tan potente, esa dinastía televisiva, se desmoronaba en tiempo real, en un plató donde se supone que se resuelven las cosas, no que se rompen para siempre. De verdad, pocas veces hemos visto algo así, con tanta crudeza y tanta verdad dolorosa. Ahora, antes de meternos de lleno en cada detalle de la trama, en cada palabra que se lanzó como un puñal y que os va a dejar sin aliento, tengo que pediros algo. Si sois nuevos por aquí, si os gusta que os contemos las cosas sin tapujos y desde el corazón, como si estuviéramos tomando un café y os estuviera contando un secreto, no olvidéis darle al botón de suscribiros a Teras de Salseo. Es vital para nosotros, es la gasolina que nos permite seguir aquí, desvelando estas historias que los demás no se atreven o no saben contar con esta profundidad. Y si ya sois parte de nuestra familia cercana, sabéis que me encanta leeros, que vuestros comentarios son la voz de esta comunidad. Así que déjame en los comentarios qué opináis de todo esto. ¿Creéis que lo de esta familia está llegando demasiado lejos? ¿Que han cruzado ya una línea roja? ¿Qué pensáis de la actitud de cada uno? ¿Desde dónde nos estáis viendo hoy? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañáis en este salseo de altura? Contadme vuestras impresiones, porque vuestra opinión es fundamental aquí, para entenderlo todo, para procesar este drama que nos ha conmocionado a todos. Todo empezó, os lo cuento con detalle, con lo que en apariencia iba a ser una conversación tranquila, de esas que, sabes, se hacen para rebajar la tensión después de días de rumores y silencios. Pero no, ¿qué va? Rápidamente tomó un rumbo completamente distinto, un rumbo hacia el abismo, hacia la confrontación directa. José María Almoguera quiso explicar con una sinceridad brutal y una vulnerabilidad a flor de piel cómo se sentía, qué le pasaba por dentro, qué demonios le estaba carcomiendo el alma. Habló desde la frustración más profunda, desde el cansancio acumulado de años de estar en el ojo del huracán, de décadas incluso, de vivir bajo la sombra de un apellido tan potente. Y dejó claro, cristalino, con cada una de sus palabras, que no entiende ni perdona muchas de las actitudes que se han tenido con él en los últimos meses, en el seno de su propia familia. Era un hombre dolido, que sentía que no se le escuchaba, que no se le tenía en cuenta. Un grito ahogado que por fin encontraba su cauce. Fue en ese instante, en ese preciso momento de máxima carga emocional, cuando Terelu Campos saltó como un resorte, visiblemente molesta, con esa rabia contenida que le hierve por dentro, esa furia protectora en sus ojos. Sentía,
y así lo dejó ver con cada gesto y cada interrupción que se estaba cuestionando su papel, su labor como madre, su compromiso familiar y, por extensión, el de su familia entera, el legado de las Campos. Ella, siempre defensora a ultranza de los suyos, de su hermana, de su hija, no podía permitir que se pusiera en duda la manera en que se han hecho las cosas, sus sacrificios, sus decisiones. La tensión escaló de golpe, como un rayo en una tormenta de verano que de repente te pilla desprevenido. Ya no hubo vuelta atrás. La caja de Pandora se había abierto de par en par, y de ella salían todos los fantasmas, todos los rencores guardados. Las palabras de Terelu fueron como dardos, directas al corazón de la cuestión, intentando justificar su postura, defender a los suyos de lo que ella percibía como un ataque injusto y despiadado. Dijo, y cito casi textualmente porque estas palabras son clave, que ella ni pediría ni obligaría a nadie, ni siquiera a su propia hija, a hacer algo que no quisieran hacer. Argumentó que su papel era claro, especialmente porque, según ella, los involucrados eran ya adolescentes, aunque se refería veladamente a su hija, Alejandra Rubio, que ya es toda una mujer, con su propia vida y sus propias decisiones. Y atentos, porque esta es la primera vez que se menciona a Alejandra, y aquí, amigos, empieza a gestarse la verdadera tragedia que os desvelaré en el próximo capítulo. Claro, José María, con ese aire de hombre herido que ha arrastrado públicamente durante tanto tiempo, no se quedó callado, para nada. Respondió con un tono que dejaba entrever años, décadas incluso, de resentimiento, de cosas que se quedaron en el tintero, de conversaciones que nunca tuvieron lugar. Le recriminó a su madre, sin piedad, que nunca lo hablas, refiriéndose a esa comunicación que él sentía ausente, esa cercanía que, a su juicio, había desaparecido por completo de la relación. La conversación se volvió un ping-pong de acusaciones veladas, donde cada frase escondía una capa más profunda de dolor, de desencuentro, de una familia que, a ojos de todos, se estaba rompiendo en pedazos. Era terrible de ver, os lo aseguro. Terelu, aferrada a su defensa, con la guardia alta, insistió en que lo que habla con su hija, en la privacidad de su casa, de su familia, pertenece a su privacidad, a su esfera más íntima. Una frase que, si bien suena lógica y comprensible en un contexto normal, en ese momento de confrontación pública, sonó a cortina de humo, a un muro inquebrantable que protegía sus propias decisiones y su forma de gestionar su vida familiar. La audiencia, y nosotros con ella, sentíamos que estábamos asistiendo no a un debate cualquiera, sino a la disección en vivo de una relación materno-filial profundamente complicada, llena de aristas y espinas. No era solo un show, era un grito de auxilio, o quizás de desesperación por parte de José María. La brutal pelea subió de nivel cuando comenzaron los reproches directos, sin anestesia, sin rodeos, sin piedad. José María, con la voz visiblemente quebrada y la mirada perdida en algún punto del plató, habló de ausencias, de esos silencios que duelen mucho más que las palabras más hirientes. Se refirió a situaciones en las que, según su versión, se ha sentido absolutamente desplazado, relegado a un segundo plano, como si no formara parte de esa unión familiar que tanto se ha querido vender públicamente, esa imagen de clan inquebrantable. Fue una acusación gravísima, que resonó en todo el plató y en cada casa de España que lo estaba viendo en directo, en tiempo real. Terelu, lejos de calmarse, porque eso ya era una quimera a esas alturas del enfrentamiento, respondió con una firmeza que rozaba la agresividad, que se le salía por los poros. Defendió su postura a capa y espada, dejando claro que ella también ha pasado, y pasa por momentos complicados, por situaciones duras y personales, y que no iba a aceptar ciertas acusaciones que consideraba injustas y desproporcionadas. La tensión era tal que uno de los colaboradores tuvo que intervenir, intentando, de manera torpe y desesperada, poner paz, recordar que estaban en un programa de televisión y no en el salón de su casa. Pero era inútil. El torrente de emociones era imparable, la presa ya había reventado por completo. Nosotros, aquí enteras de salseo, lo veíamos claro como el agua. Esto no era solo una discusión sobre el pasado, sobre viejos fantasmas. Era una lucha a muerte por el presente y por el futuro de una familia que parece estar al borde del colapso total. Los gestos, las miradas furtivas, los tonos de voz elevados, todo gritaba que había algo mucho más profundo, más doloroso, cociéndose a fuego lento durante años y años. Cada frase era un eslabón de una cadena de agravios, malentendidos y frustraciones que por fin, y de la manera más cruda y despiadada, salían a la luz pública.
Y claro, las acusaciones de José María sobre el silencio de Alejandra, la hija de Terelu, dolían especialmente. Él, operado del corazón hace apenas unos días, esperaba no flores ni visitas de hospital, no, solo un simple ¿cómo estás? Pero ese mensaje nunca llegó. Y eso, amigos, fue la gota que colmó el vaso para él, la puntilla final. Terelu, en una defensa casi instintiva y desesperada de su hija, intentó justificar esa ausencia, diciendo que Alejandra quizás pensó que no era el momento adecuado para molestarle con un mensaje. ¿Molestar? Después de una operación de corazón, un ¿cómo estás? Es molestar. Es que es alucinante, de verdad, hasta dónde llegan las justificaciones cuando no hay una explicación real. En ese punto el tono subió varios niveles. La situación era ya incontrolable, se había ido de las manos por completo. José María insistió con una convicción que helaba la sangre en que el problema no era solo ese mensaje, no, era todo lo que simbolizaba. Una relación inexistente, una distancia que se ha ido haciendo cada vez más grande, una herida abierta que no cierra y que parece no querer cerrar. Se sentía olvidado, relegado, y eso, para alguien que acaba de pasar por un trance de salud tan delicado, es un golpe devastador para el alma. Lo veíamos en sus ojos vidriosos, en su postura encorvada, en cada palabra. Este hombre estaba profundamente, dolorosamente herido, roto por dentro. La pelea se volvió tan incómoda, tan íntima, que los propios colaboradores del programa tuvieron que intervenir, no ya para debatir sobre el tema, sino para calmar la situación, para separar a los contendientes, para pedir un poco de cordura. Era evidente que estaban presenciando un conflicto familiar muy profundo, cargado de reproches que venían de muy lejos, de silencios que dolían más que 1000 insultos y de heridas que, claramente, siguen abiertas y sangrando en público. La cámara captaba cada segundo de esta tragedia personal, y nosotros, la audiencia, éramos testigos de cómo una familia se desquebrajaba en directo, sin piedad, sin freno, ante los ojos de toda España. Este fue, sin duda, el momento más tenso del programa, el punto de no retorno para esta relación. La crudeza de los sentimientos expuestos, la vulnerabilidad de José María, la férrea defensa de Terelu, todo se mezclaba en un cóctel explosivo de emociones. No era solo el salseo habitual, el pan de cada día televisivo. Esto era la vida misma, con sus dolores más íntimos y sus batallas más encarnizadas, expuesta ante millones de personas. Y la sensación que quedaba, y que nos queda a nosotros aquí enteras de salseo, es que esta historia no ha hecho más que empezar. La herida es demasiado profunda, la brecha demasiado ancha para cerrarse fácilmente. Lo que vimos en la pantalla fue la punta del iceberg de una relación rota, de la falta de un vínculo que, por lazos de sangre, debería ser indestructible, inquebrantable. Las palabras de José María eran el desahogo de un hombre que se siente solo, incomprendido, mientras que Terelu intentaba, a su manera, protegerse a sí misma y a su hija de una verdad incómoda, de una realidad que quizás no quiere afrontar. ¿Será este el principio del fin para la familia Campos, para esa unidad que tanto han defendido? ¿O hay alguna esperanza de reconciliación después de una batalla tan pública y tan feroz como la que vivimos ayer? Estas son las preguntas que nos asaltan y que de verdad nos duelen en el alma, porque al final del día todos somos seres humanos con nuestras propias familias y nuestros propios dramas. El conflicto ha trascendido lo meramente televisivo, ha dejado de ser un simple contenido de entretenimiento para convertirse en un reflejo crudo de lo complicado que puede ser mantener los lazos familiares cuando la presión mediática, los reproches personales y las expectativas públicas se acumulan hasta límites insospechados. La escena era brutal, una verdad a medias gritada a los cuatro vientos, y es que, ya os digo, lo que parecía una simple discusión, una bronca pasajera, se convirtió en la dolorosa evidencia de que los problemas no se arreglan solos. A veces explotan con una fuerza demoledora, y cuando explotan así, en directo, delante de millones de ojos, es imposible volver atrás sin que queden cicatrices permanentes, heridas que quizás nunca lleguen a sanar del todo. Y no os penséis que esto ha terminado aquí. Para nada. Esto es solo el primer capítulo de un drama mucho más profundo, de una herida que lleva mucho tiempo abierta, supurando en la oscuridad. En el siguiente bloque, en el próximo capítulo, os voy a desvelar cómo la situación con Alejandra Rubio se convirtió en el verdadero detonante, en el golpe final que pareció romperlo todo de manera definitiva. Atentos, muy atentos, porque lo que os voy a contar a continuación es, si cabe, todavía más impactante y revelador, la clave que explica el porqué de tanto dolor.
Nos vemos en el próximo capítulo, y recordad, aquí en Teras de Salseo, siempre os lo contamos todo, sin censura, sin filtros, con la verdad por delante. Y aquí estamos, sumergiéndonos de lleno en el corazón de la tormenta, en el verdadero epicentro de esa brutal carnicería emocional que presenciamos ayer en directo. Como os prometí, ahora os revelo la figura que se convirtió en el auténtico detonante, en la chispa que incendió todo sin remedio. Alejandra Rubio, la hija de Terelu, la nieta de María Teresa Campos. Es que de verdad, amigos, lo que José María Almoguera contó sobre ella es tan desgarrador que, aún hoy, me cuesta asimilarlo. Me dejó sin palabras, y sé que a muchos de vosotros también os conmocionará hasta lo más hondo. José María, con la voz ahogada en la emoción y los ojos rojos, explicó que lo que más le ha dolido de todo este tiempo, de todos estos meses de silencios y desplantes, no fue una discusión concreta, ni una frase fuera de lugar, ni un reproche directo. No, lo que verdaderamente le ha destrozado por dentro, lo que le ha partido el alma en 1000 pedazos, fue el silencio. El silencio de Alejandra. Según sus propias y dolorosas palabras, Alejandra, su prima, la hija de Terelu, no le habla desde hace mucho tiempo, y esa ausencia de comunicación se ha convertido en una losa insoportable, una verdad que no podía seguir ocultando más, una herida que no dejaba de sangrar. Pero el golpe de gracia, la estocada final que terminó de romperle por dentro, fue el hecho de que, hace apenas unos días, cuando fue operado del corazón, Alejandra ni siquiera le envió un mensaje, ni un simple «¿Cómo estás?». Me parece alucinante, de verdad. José María dejó claro que no esperaba flores en el hospital, ni visitas de cortesía, ni grandes gestos de reconciliación. No, lo único que buscaba, lo que ansiaba su corazón herido, era un simple «¿Cómo estás?». En un momento tan delicado, tan vulnerable para su salud, para su vida. Para él, ese gesto mínimo, esa brizna de afecto, habría significado el mundo, habría sido un bálsamo para el alma, una señal de que todavía, quizás, le importaba a alguien de esa familia. Estas palabras, pronunciadas con una sinceridad tan brutal y una vulnerabilidad tan palpable, hicieron que Terelu Campos reaccionara de inmediato, visiblemente afectada, casi herida de muerte en su orgullo maternal. Su rostro se descompuso, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa, dolor y esa rabia protectora que la caracteriza. Salió en defensa de su hija como una leona, asegurando que Alejandra no actuó con mala intención. No, para nada. Argumentó que quizás su hija pensó que no era el momento adecuado para molestarle, para añadir más peso a su convalecencia, para irrumpir en su espacio de recuperación. Pero, molestar con una pregunta tan humana, tan esencial como un ¿cómo estás? Es que a mí, y a muchos de vosotros, nos chirría, no nos cuadra, no podemos entenderlo. Ahí, amigos, el tono subió varios niveles de golpe, como un termómetro que explota por la presión. La discusión se convirtió en una auténtica batalla campal, una lucha de reproches y justificaciones que ya no distinguía entre lo público y lo privado. José María, con una convicción que helaba la sangre, insistió en que el problema no era ese mensaje en sí, no, era todo lo que simbolizaba, lo que había detrás de ese silencio ensordecedor, una relación inexistente, una brecha que se había ido haciendo cada vez más grande, una distancia emocional que parecía insalvable, inquebrantable. Era el síntoma de una enfermedad mucho más profunda, de una fractura familiar que llevaba años gestándose en la oscuridad. La pelea se volvió especialmente incómoda, os lo prometo. Llegó a un punto en el que los propios colaboradores del programa tuvieron que intervenir, no ya como meros espectadores, sino como pacificadores, como mediadores desesperados, para calmar la situación. Se sentía en el ambiente, se notaba en cada fibra del plató, que estaban presenciando un conflicto familiar demasiado profundo, demasiado íntimo, demasiado real para ser gestionado en televisión. Era una escena cargada de reproches que venían de muy lejos, de silencios que dolían más que 1000 palabras y de heridas que, claramente, siguen abiertas, supurando dolor y resentimiento en público. Fue una imagen desgarradora, os lo aseguro, ver cómo intentaban poner paz en medio de esa tormenta, cómo trataban de recordarles que estaban en un programa, que había millones de ojos mirando, que era una familia, la familia Campos, la que se estaba desangrando en directo. Pero era inútil, el torrente de emociones era imparable, la presa ya había reventado por completo y no había quien detuviera el caudal de dolor. Nos dimos cuenta, en ese instante, que esto no era un simple drama televisivo, era un grito de desesperación de José María,
un grito que llevaba mucho tiempo ahogado y que por fin encontraba su salida, por dolorosa que fuera. Tras ese momento tan tenso, cuando los ánimos parecían apenas un poco más calmados, la discusión dio un giro todavía más delicado, si cabe. José María dejó caer, con una amargura que le brotaba de cada poro, que no solo se siente dolido, no, también se siente, y esta es una acusación gravísima, desplazado dentro de su propia familia, de su propio clan. Explicó con una lucidez que dolía, que no entiende cómo se ha normalizado que él quede fuera de momentos importantes, de celebraciones familiares, mientras públicamente se insiste en vender una imagen de unión, de hermandad inquebrantable, que según él simplemente no existe, que es una fachada, una mentira. Estas palabras tocaron una fibra muy, muy sensible en Terelu. Reaccionó asegurando que jamás ha querido apartar a su hijo, que su intención nunca ha sido excluirlo de nada, y que muchas decisiones, insinuaba, no dependen solo de ella, sino de una dinámica familiar más compleja, más intrincada, donde cada miembro tiene su propio peso y su propia voz. Fue una defensa que buscaba desviar la atención, que intentaba justificar lo injustificable para muchos de nosotros, y sobre todo para José María, que seguía sintiéndose el patito feo de la familia, el que siempre está fuera del círculo, mirando desde la distancia. Sin embargo, José María fue claro, rotundo, sin ápice de duda. Para él, el problema no es una comida concreta, ni un cumpleaños específico, ni una invitación que se perdió en el buzón. No, para nada. El problema es la sensación constante, la angustia perenne de que siempre es él quien tiene que dar el primer paso, quien tiene que estirar la mano, quien tiene que buscar el acercamiento, la explicación, el perdón. Reconoció con una sinceridad aplastante que está cansado de justificar silencios ajenos, de entender actitudes que le han hecho muchísimo daño, sobre todo en un momento tan vulnerable como una operación de corazón, un trance que te pone la vida patas arriba y te hace replantearte absolutamente todo. El ambiente se volvió tan tenso, tan cargado, que varios colaboradores, otra vez, tuvieron que intervenir para frenar la escalada de reproches y dolor, para recordarles, desesperadamente, que estaban hablando de una familia rota emocionalmente, de heridas profundas, de años de desencuentros, y no de un simple rifirrafe televisivo, de esos que se olvidan al día siguiente. No, esto era mucho más grande, mucho más íntimo, mucho más doloroso. Aún así, quedó claro, y nosotros lo vimos con absoluta certeza aquí en Teras de Salseo, que esta herida no es reciente, que no ha surgido de la nada. Lo ocurrido ayer solo fue la explosión de un conflicto que lleva tiempo gestándose, años incluso, y que por ahora, por desgracia, no parece tener una solución cercana, ni un ápice de esperanza de reconciliación. El cierre de la pelea dejó una sensación muy amarga en el plató, una atmósfera de desolación que traspasó la pantalla y llegó hasta nuestros hogares, hasta nuestros corazones. Terelu, visiblemente afectada, con los ojos vidriosos y la voz apenas un susurro, intentó bajar el tono en los últimos minutos del programa. Aseguró que todo lo que ha hecho siempre ha sido pensando en proteger a su familia, en mantenerla unida, aunque reconoció con una pizca de humildad que quizás no siempre ha sabido hacerlo de la mejor manera, que ha cometido errores, que sus decisiones no siempre han sido las más acertadas. José María, por su parte, terminó confesando, con una entereza que impresionaba, que no busca culpables, no quiere señalar con el dedo. Lo único que busca, lo que anhela su alma, es comprensión y, sobre todo, paz. Dijo con una sinceridad que conmovió a todos, que está en un momento de su vida en el que la salud le ha obligado a parar, a reflexionar, a replantearse muchas cosas, a poner en valor lo que verdaderamente importa. Y lo más duro, lo más crudo, lo más honesto, fue escucharle admitir que ya no quiere forzar vínculos que no fluyen de forma natural, que no nacen del corazón. Es una declaración devastadora, la verdad, aseguró con una determinación que dejó a todos helados, que no va a seguir persiguiendo llamadas, ni explicaciones forzadas, ni encuentros que no nazcan de la voluntad sincera de ambas partes. Si algún día se da un acercamiento, dijo, tendrá que ser sincero, genuino y de corazón, sin presiones, sin cámaras, sin la sombra de la televisión. Estas palabras dejaron a Terelu sin apenas respuesta, sin argumentos, evidenciando que la distancia entre madre e hijo es mucho más emocional, mucho más profunda que meramente mediática. Es una brecha que va más allá de un plató de televisión, es una herida en el alma.
Los colaboradores, en un consenso que rara vez se ve en este tipo de programas, coincidieron en que lo vivido fue demasiado intenso, demasiado íntimo, demasiado real para resolverse delante de las cámaras. Reconocieron que este tipo de conflictos familiares, tan arraigados y tan expuestos, acaban pasando una factura altísima a todos los implicados, dejando cicatrices que marcan para siempre. Y así, el debate se cerró con una pregunta en el aire, una interrogante que nos persigue a todos, aquí en Teras de Salseo, y que, estoy seguro, también os atormenta a vosotros. ¿Hasta cuándo va a seguir esta guerra interna? ¿Quién dará el paso definitivo, si es que alguien lo da, para recomponer una familia que parece, a todas luces, cada vez más fracturada, más rota, más irreconciliable? Es una tragedia, de verdad, una tragedia familiar que nos ha dejado a todos con el alma en vilo, y que, me temo, tardará mucho, muchísimo tiempo, en cicatrizar. Es la realidad cruda y sin filtro que hemos querido contaros. Y hasta aquí, amigos, el desgarrador relato de la implosión de la familia Campos en directo. Una historia que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Una reflexión sobre los límites de la exposición pública y la fragilidad de los lazos familiares. Si os ha conmovido esta historia, si creéis que es importante que sigamos contando estas verdades, sin filtros, con la pasión y la profundidad que merecen, por favor, no olvidéis suscribiros a Teras de Salseo. Vuestro apoyo es nuestra fuerza, y sin vosotros, nada de esto sería posible. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al corazón del salseo más brutal. Nos vemos en el próximo vídeo, con más verdades que contar, con más emociones que compartir.